pensando cumplir con nuestros 660 a las personas, 5 procesos, con el fin de asegurar 2020, 3.000. Además, ponemos a disposición. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener estos sistemas de puesta a tierra, tanto para las instalaciones como contra rayos? Ahora ya el último pliego de esta charla, de esta sección, vamos a ver lo que es tierra de servicio y el enlace potencial que está contenido en el RIC 6. Siguiendo la misma estructura de las láminas anteriores, los sistemas de puesta a tierra básicamente vamos a concentrarlo, digamos, en esta zona, y también vamos a considerar una parte que tiene que ver con los rayos, que es un capítulo nuevo que vamos a comentar más adelante, el capítulo último, digamos, de esta presentación. Al igual que la anterior, mantenemos el mismo esquema y nos vamos a concentrar básicamente en los 3 últimos puntos, que son tierra de servicio, tierra de colección y contacto contra rayos. Entonces, partamos, digamos, con este pliego, cuyo objetivo básicamente es establecer cuáles son los requisitos que tienen que tener estos sistemas de puesta a tierra, tanto para las instalaciones como contra rayos y enlaces equipotenciales. Y acá se definen 2 subobjetivos, digamos, que uno es que limitar principalmente las tensiones peligrosas respecto a tierra, y lo otro, asegurar la operación de las protecciones. Y el alcance, al igual que el caso anterior, corresponde a instalaciones de consumo, tanto en baja como en media tensión. Acá las referencias normativas son bastantes, porque digamos, son temas técnicos y muchas de estas normas son muy específicos en un tema en particular. Pero recuerden que acá, cuando se hace referencia a alguna norma, esta se especifica claramente en el pliego, por lo tanto, el punto que necesitamos de esa norma se indica caso a caso. Pasemos a los requisitos generales, digamos, que contiene esta norma. Acá, en el artículo 5.1, describe cuáles, digamos, algunas características que deben cumplir este sistema de puesta a tierra, pero quiero recalcar lo que está indicado en color azul, que se refiere a la responsabilidad, por un lado, del diseño, y por otro, en este caso, el profesional que diseña el sistema de puesta a tierra va a ser responsable del diseño de este sistema, no así de su ejecución en terreno e instalación. Pero también quiero aclarar algo importante acá. Por ejemplo, si el problema del sistema de puesta a tierra obedece al diseño y no a la ejecución puede haber quedado perfectamente, pero el diseño estaba erróneo, en este caso el responsable de eso va a ser el diseñador. Por el contrario, si el diseño estaba correctamente realizado, pero la instalación fue deficiente, en este caso la responsabilidad la va a llevar el profesional que ejecute este sistema de puesta a tierra. En el punto 5.2 ya empezamos a hablar todo lo que tiene que cumplir básicamente respecto a tensiones de paso y contacto. Recordemos que las tensiones de paso es la que puede dar, en promedio se considera un paso de 1 metro, y que una persona puede quedar sometida a una diferencia potencial cuando hay algún tipo de descarga en algún elemento eléctrico. Y de tensión de contacto es cuando esta persona, por alguna razón, toca un elemento que puede estar con algún nivel de, digamos, de tensión respecto a su referencia de puesta a tierra. Y cuando colocamos la tierra, lo que hacemos de alguna forma es homogeneizar esto para evitar que estas tensiones sean cambios muy bruscos de gradiente, y por lo tanto es una forma bastante más segura, digamos, para las personas. En el 5.3 amplía un poco lo que vimos en los objetivos. Aquí dice todas, digamos, las funciones que debería cumplir un sistema de puesta a tierra, que va desde garantizar la seguridad a las personas a través de el puntero,
garantizar la seguridad de las personas y a los seres vivos. También lo que acabamos de ver, los voltajes de paso y contacto, que se mantenga dentro de valores aceptables o tolerables. También un tema muy relevante es permitir a las protecciones despejar las fallas de forma rápida. Otro punto es servir de referencia de un sistema eléctrico. Por ejemplo, cuando se corta el neutro, que la puesta a tierra de servicio en este caso cumple una función de estabilizar un poco la tensión. También disipar fallas, ya sea de electrostática o de rayos, etcétera, cuando se origina, o una descarga incluso de un equipo a tierra a fin de despejar lo más rápido posible. Y también servir de una conexión de baja impedancia para equipos que se conecten ahí. Entonces, el sistema de puesta a tierra en sí tiene varias funciones. Obviamente, dependiendo si es una tierra digamos, para rayos o una tierra de servicio, una tierra de protección, va a tener cierta importancia uno u otro. En el artículo 5.7 se establece que cuando, por ejemplo, la instalación de consumo es suministrada a través de alta o media tensión, este diseño queda supeditado, digamos, a lo que establece el RPTD número 6 del decreto 109, es decir, los sistemas de puesta a tierra, pero para sistemas desde generación hasta distribución. Tiene que aplicar ese tipo de diseño, obviamente a nivel de tensión que le corresponde. También se hace referencia al anexo 6.1 y esto es importante porque esto es nuevo y ahora se especifica la forma estándar, digamos, que se considerará para efectos de determinar estas tensiones de paso y contacto y cuáles son las tolerables. Y para eso se utiliza este anexo que está basado en el estándar internacional IEEE 80, que es uno de los estándares más masivos y reconocidos a nivel internacional. Otro punto que también es nuevo tiene relación con las puestas a tierra para edificios. Acá el requerimiento dice que se tienen que utilizar elementos de protección probados y estándar, digamos, que permitan dejar toda la estructura a un nivel de equipotencialidad y evitar los riesgos, digamos, desde el enmayado, digamos, del edificio. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de edificios, podría ser que tenemos más de una malla normalmente. Entonces, lo que establece esta norma, que estas mallas, por ejemplo, una tierra de protección, no sé, una tierra para la caída de rayos, etcétera, estas tienen que estar conectadas eléctricamente entre ellas. Ya no podemos tener tierra aislada. Y también, para el caso de edificios de gran altura, también recomienda interconectarla en distintos puntos y estas serían las bajantes, por ejemplo, para una puesta a tierra contra rayos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? También lo especifica este RIC, es lo que está indicado acá, por ejemplo, en la figura 2, que muchas veces se hace otro sistema y dicen conectémoslo a la tierra existente y no hay ningún estudio de por medio, no llegan y se unen. O el otro efecto es decir, no, yo no me voy a involucrar con la instalación y voy a dejar mi tierra aislada. ¿Qué termina pasando? Que se empiezan a transferir tensiones peligrosas entre las tierras. Entonces, siempre se debe tratar de garantizar la potencialidad y para ello la norma especifica, digamos, cómo hacerlo. Así que ahí ustedes pueden profundizar, pero digamos, es el objetivo, digamos, de este punto. También, continuando ahí en el 5.11.1, también hace referencia al anexo 6.4, que es donde se definen cómo tienen que ser las características de estos conductores que se van a usar para hacer la conexión de equipotencialidad. Y en este caso, si se fijan acá, establece las secciones de estos conductores que deben cumplir para hacer las uniones entre mallas. Y también aquí le pongo una nota que en distintos pliegos se van referenciando, digamos, estas conexiones equipotenciales para que lo tengan presente de acuerdo al tipo de instalación que estén realizando. Otro punto importante
se refiere a que hay que tener cuidado con los materiales utilizados en este tipo de tierra. Ya tienen que ser, mantener sus propiedades eléctricas y mecánicas, aun cuando existan condiciones de efectos naturales, digamos, de corrosión o los daños que vayan surgiendo producto de las fallas. También especifica claramente que no puedo usar, conectarme a, por ejemplo, tuberías de agua o de gas o cualquier otro elemento con mi sistema de puesta a tierra. Y el 8.5, que está más adelante, pero lo que he unido acá, es que dice que los electrodos de puesta a tierra deben garantizar que su resistencia a la corrosión, que está mencionada acá arriba, tenga como mínimo 15 años. Es decir, en el caso eventual que el terreno por alguna razón tenga mucha acidez, o sea, un terreno corrosivo, se tienen que tomar los resguardos, ya sea con algún tratamiento o algo, para evitar que estos conductores se vayan dañando y con el paso del tiempo o en menos de 15 años terminemos con un sistema de tierra que es insuficiente para asegurar a las personas o a las instalaciones respecto, por ejemplo, de una caída de un rayo o una falla importante. También en el punto 5.15 se cambia un poquito los tamaños, ya sea de la camarilla como de la cámara de registro, y ahora la camarilla ya no es de 100 como estaba indicada en la antigua norma 4, sino que es de 160 milímetros de diámetro, y las cámaras de registro son de 30 por 30 como mínimo. Eso, digamos, es el piso, no quiere decir que necesariamente tenga esa dimensión. También en esta norma se entrega una serie de anexos que le van a ser, por ejemplo, orientativos, como el anexo que está en la tabla 6.2, que especifica algunas resistividades de terreno características que pueden usar como para una referencia preliminar de la red, perdón, del diseño de la malla. Asimismo, el anexo 6.6 entrega cuál es el procedimiento de resistividad de terreno para medirla y especifica que puede ser ya sea por el método de Schlumberger o Benner. Y además indica cuáles son las características mínimas que debe tener este equipo, y en este caso, que van de una escala, por ejemplo, de 0,01 ohm hasta un máximo de 100 ohm. Ahora, ¿por qué es importante? Porque más adelante el artículo 11.4 establece que estos equipos deben estar certificados, y ese certificado, que lo tiene que otorgar un organismo acreditado, no puede exceder de 24 meses. Es decir, el certificado que yo tengo que presentar cuando declare la instalación, en el caso específico de instrumentos o equipos para medir resistencia de puesta a tierra, no pueden exceder 24 meses. Así que la tengan presente para que después no rechacen su ingreso de su solicitud. Otro punto quiero destacar es que, bueno, acá en el artículo 11 se indica cómo debo medir la resistencia de puesta a tierra, no la resistencia de terreno, ya eso es lo que vimos antes. Ahora estamos hablando de la resistencia que va a tener el sistema de puesta a tierra al final. Y en este caso me puedo basar en los estándares IEEE 81 o la estándar IEC. Entonces ahí se entregan varios anexos donde establecen 2 o 3 metodologías que pueden utilizar, y algunas sirven para unas cosas y otras para otras. Por ejemplo, el uso de tenaza, el uso de electrodos para determinar este punto de la curva. Y todo eso está indicado en los anexos. Así que le va también una buena ayuda, digamos, para ustedes que lo estén diseñando y la pueden utilizar. Acá se incorpora en este RIC algo que no estaba en la norma antigua, que es el mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra. Como mencioné delante, estos sistemas por diversas razones van perdiendo efectividad, ya sea, por ejemplo, si usé un tratamiento de suelo, normalmente la misma agua, cuando llueve, o las napas subterráneas, van consumiendo esos mejoramientos de suelo utilizados, y esta malla usualmente puede, o incluso dentro de ciertos periodos, puede ir perdiendo esa efectividad. Entonces también esto se puede dar por corrosión o porque la malla en algún momento, por ejemplo, cayó un rayo y dejó delicada algunas conexiones. Entonces hay distintas razones por las cuales una malla puede ir degradando. Entonces se establece un capítulo donde
serán ciertos lineamientos que se tienen que realizar como prueba para lo que es sistema de puesta a tierra. En este caso, establece algunos ensayos que debo hacer, como ensayo de equipotencialidad, ensayo de resistencia a puesta a tierra, de continuidad, etc. Y también establece cómo debo registrar esos trabajos de mantenimiento. Entonces, también especifica ciertas condiciones, qué nivel de corrosión encontré, por ejemplo, qué valor de puesta a tierra. También establece que debo dejar registro fotográfico, por ejemplo, y en el caso también mantener los certificados de calibración de los equipos. Entonces, este capítulo también es importante que después lo puedan profundizar porque es un cambio importante que se produce en esta norma. Entremos ya a lo que es las tierras específicas propiamente tal. Entonces tenemos la tierra de servicio por un lado, que es recordemos que la tierra de servicio es la puesta a tierra del neutro, y su objetivo principal es evitar que se produzcan tensiones que sobrepasen los 250 volts. Y en este caso, el artículo 6.1 establece que esa resistencia no puede superar de 20 ohms. Todo lo que hemos hecho instalación en algún momento sabemos que con una barra o con un elemento es difícil muchas veces llegar a esos 20 ohms por las características del terreno. Entonces, cuando se produzca esa problemática, pueden hacer uso de, ya sea del artículo 6.2.1, que la instalación es menor a 10 kW, o en su defecto el 6.22, siempre y cuando en ambos casos tiene que existir la conexión TNS, que lo especificamos en el RIC anterior. Y ahí dice cuál es la especificidad, por ejemplo, de los automáticos que debo usar, en este caso unos generales de 300, y adicionalmente cada circuito debe estar protegido por 30 mA. Y en ambos casos, si se fijan, en ninguna de las opciones esta tierra podrá superar los 80 ohms. Entonces, pero sí ya tenemos una holgura respecto a los 20 ohms del diseño cuando no lo puedo lograr por defecto. Así que para que lo tengan presente, hay ciertas consideraciones que vamos a tener que tener al momento de diseñar. También ahora lo dice explícitamente que el conductor neutro de cada instalación, ya sea TN o TT, debe estar conectado a tierra. Recordemos que el esquema IT no tiene el neutro conectado a tierra, así que por eso no aparece acá. Y a diferencia, por ejemplo, del anterior, en el anterior se decía que el conductor neutro no debería colocar protecciones, excepto en los casos que actuara simultáneamente con los conductores activos. Ahora no, ahora cambia y por defecto el conductor neutro debe estar protegido con un corte omnipolar que garantice el corte, digamos, de todos los conductores. Entonces este es un cambio relevante, digamos, respecto a la versión anterior. Otro punto tiene que ver con las secciones de los conductores del neutro. Recordemos que antiguamente íbamos a la tabla 10.21 de la norma 4 y decíamos, ok, para una sección, por ejemplo, entre 35 y 70 milímetros, usa base 16 milímetros para el conductor de tierra. Eso ya no corre y ahora, como explicó Julio cuando vimos conductores, ahora va a depender de cómo las características de esta instalación para yo diseñar ese conductor. Por ejemplo, en el caso de una instalación monofásica, el conductor del neutro tiene que tener la misma sección que de la fase, el conductor de tierra. En el caso de una instalación trifásica, que suministre cargas normales, digamos, carga principalmente resistiva o inductiva como las características, que hablamos incandescente, calefacción, fuerza, etc. Ahí, al menos, te digo, porque podría ser más, el conductor neutro va a tener la misma sección de las fases. Ahora bien, en el caso que la instalación tenga elementos que se consideren que inyectan contaminación armónica, estos elementos se tiene dos opciones. Uno, si yo puedo colocar el filtro de armónico y compensarlo en el punto donde está este generador, digamos, de armónico, puedo usar la misma sección de las fases. Y en el caso que no se pueda hacer por alguna razón o por diseño, yo decido colocarlo concentrado en un punto. Ahí los conductores del neutro van a requerir al menos un 50%
de sección mayor a la de conductor neutro, y eso podría encarecer. Entonces ahí la decisión la tienen que tomar ustedes como diseñadores, cuál utilizan. En el caso de las tierras de servicio, para, llamémoslo, red de distribución interna, ¿por qué se hace esa diferencia? Porque cuando hablamos de redes de distribución interna, por ejemplo, hablamos de las redes que se usan en parcelaciones o en algunas, por ejemplo, urbanizaciones, en las cuales, por alguna razón, esta red no pertenece o no la administra la empresa concesionaria, sino que por alguna razón la tienen los propietarios. Y en este caso, por ejemplo, la tierra de servicio debe tener la misma consideración, no puede sobrepasar los 250 volts y se tiene que colocar se tiene que colocar a tierra esta red, ya sea cada 5 postes o cámaras, pero siempre y cuando yo no supere los 200 metros. Si esos postes están muy juntos y sobrepasan los 200, perdón, están muy separados, sobrepasan los 200 metros, yo como límite, cada 200 metros ahí tendría que poner la tierra o fracción de ella, o también recordar en cada punto de los extremos de esta red. Otro tema relevante es que acá no se pide una resistencia específica para cada tierra, sino que el conjunto, recordemos el equivalente en paralelo de resistencia, debe ser menor a 5 ohms. Por lo tanto, en la medida que yo tenga más puesta a tierra, este número se va a ir reduciendo. Otro cambio que se hace acá, que tampoco es tan relevante, pero recordemos que antes el conductor mínimo era 21 milímetros, ahora pasa a 25. Entonces, eso también tienen que tenerlo en consideración cuando estén diseñando. Pasemos ahora a la tierra de protección, que es otro elemento relevante digamos, dentro de este PO. Recordemos que la Tierra lo que cumple es conectar a Tierra cualquier elemento que en condiciones normales no está energizado, pero en condiciones de falla podría ser sometido a alguna tensión peligrosa. Entonces recordemos antes también, igual que el caso anterior, yo iba a la tabla, en este caso la 10.23, y decía, por decirlo de alguna forma, para un conductor de 70 milímetros, conductor de fase, yo tenía que colocar el conductor de tierra como mínimo de 16 milímetros. Esta tabla, como está indicado ahí, ya no corre y tenemos que usar, como dice acá, el anexo 6.7. Y en esto dice dimensión para sección mínima de conductores de tierra. Por lo tanto, aquí, si el conductor es menor o igual a 25 milímetros, yo debo usar, en este caso, la misma sección del conductor, de los restos conductores, digamos, de activos. Si la sección de los conductores de fase está entre 25 y 50, yo podría usar 25 milímetros. Y sobre 50 milímetros de la sección de las fases ya puedo usar la mitad, digamos. Si hacemos una comparativa con la tabla anterior, por ejemplo, aquí en 50 yo puedo usar 16 milímetros. Ahora con 50 yo debería usar 25. Entonces hay ciertos ajustes ahí que tienen que tener en consideración. Porque podría encarecer un poquito más el proyecto, pero es por tema de seguridad. Otro punto relevante acá tiene que ver con el tipo de tecnología que tengo que usar para la puesta a tierra. Y en este caso, cuando sea visible, digamos, esta conexión, puedo seguir usando abrazadera, pero en general todas las uniones se recomienda que sean exotérmicas. Y, como le dije, cuando la unión es visible, como el caso que está indicado aquí en la figura, ahí yo puedo usar alguna prensa o alguna abrazadera. Y también lo puedo complementar con soldadura, pero como un elemento adicional, en conjunto con la abrazadera. Ahora bien, todas las uniones que queden bajo la tierra, es decir, que ya no sean visibles, todas esas tienen que ser con soldadura exotérmica o algún conductor apropiado, algún conector apropiado, perdón. Así que ya hay ciertos elementos que yo no puedo usar, por ejemplo, soldadura, etcétera, soldadura tradicional, digamos, de plomo estaño, sino que ya aquí tengo que usar una soldadura de alto punto de fusión. Veamos ahora, comentarle, aquí solamente traté, por razones de tiempo, de destacar los principales cambios. Muchas cosas se mantienen respecto a la norma anterior, así que quise destacar, digamos,
esos cambios para que lo tengan en consideración. Hablemos rápidamente de las protecciones contra rayos, que es un capítulo nuevo. En este caso, lo que establece la norma dice que cuando por condiciones se requiera o cuando el nivel será único, es decir, la caída de rayos por kilómetro cuadrado tenga cierta magnitud o que se define a través de estudios, ya sea de norma IEC o NFPA 780, yo debo instalar alguna protección contra rayos. Y en este caso, así solamente como nota, recordemos que la zona más expuesta en Chile corresponde a la zona norte y también en la zona cordillerana. Y principalmente sectores, por ejemplo, donde hoy día está la minería o sectores muy cerca, como digo, de la cordillera. Pero eso no quiere decir que a lo mejor más lugares más cercanos a la zona central no pudiéramos tener caída de rayos. Eso se tiene que estudiar, se tiene que determinar caso a caso. Y también va a obedecer a los requerimientos de diseño. Que, por ejemplo, a veces puedo tener por decir algo, no sé, un data center y por seguridad me quiero asegurar que aunque no caigan muchos rayos, le hago una protección contra rayos, pero va a depender del diseño, como le indico. Lo importante es que cuando determine que tengo que usarlo, me tengo que basar en las normas que se establecen en este artículo, o en esta sección 3. En el 13.2 establece que los pararrayos deben ser tipo Franklin o alguno que pueda determinar en la norma. Y estas puntas, digamos, están en los extremos superiores de la instalación. Acá tenemos las bajantes y acá tenemos, por ejemplo, la puesta a tierra. Entonces, estos elementos, hoy día recordemos que se tienen que conectar, no puede ser la tierra de los rayos independientes de la otra resto de las tierras, así que también se tienen que considerar cuando se diseña esos riesgos, digamos, ante una caída de algún rayo. El otro punto que quiero destacar es que también la norma establece cuál es la metodología de diseño. Y en este caso es lo que se llama el método electrogeométrico o también conocido como de esfera rodante, que acá en esta figura se ejemplifica. Se determina un diámetro, se calcula, y sobre este diámetro va como haciendo rodar esta pelotita ficticia por el edificio o la estructura, y ahí me va terminando en estos puntos donde, digamos, entre los puntos donde se juntan estas esferas, es donde estarían los puntos más riesgosos y ahí se determina la ubicación tanto de los pararrayos como la cantidad de bajantes, etc. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema al pasar esta esfera rodante virtual, digamos, y acá cómo debería quedar el esquema respecto de la protección contra rayos. Así que todo esto lo van a poder encontrar, digamos, en las normas que ustedes usen de referencia, pero son aceptadas cualquiera de las indicadas acá. También, a términos general, se indican algunas tablas que le pueden servir de referencia, por ejemplo, para elementos de captación, bajante, cuáles serían sus expresores y los tipos de elementos que tienen que estar constituidas. Esto igual, dependiendo de cada norma, ustedes pueden usar las que les recomiende ese estándar. Pero lo importante es que van a poder encontrar distintos elementos dentro de esta norma que les permitan diseñar estos sistemas de puesta a tierra y recordemos que el objetivo de los diferentes pliegos es establecer básicamente las condiciones de seguridad mínima. Por lo tanto, cuando ustedes diseñen van a tener que tener todas esas consideraciones, pero como mínimo es lo que les exige este estándar. Y finalmente, el último que vemos por hoy día, por ejemplo, en los lugares que se requiera, que yo, dependiendo del nivel, esto será único, determine que se requiere para rayo, me tengo que asegurar que estén todos los elementos, por ejemplo, antenas, chimeneas, torres de comunicación, tuberías que sobresalgan con el mismo techo que es metálico conectados a estos terminales para protegerlos. Y respecto de las bajantes, que son los cables que van desde el pararrayo, digamos, hasta tierra, también da algunos indicios que tienen que cumplir para que esto no sea peligroso. Por ejemplo, recordemos que ante una corriente brusca de un rayo, se podría
Si la bajante no es suficiente, podría ser que esta se desmonte y termine golpeando algo, termine destruyendo algo. Entonces, también se tienen consideraciones ahí de cómo yo fijo estos elementos más allá de la sección que puedan tener. Y la tabla 6 también especifica algunas distancias de separación, tanto para las bajantes como los niños, dependiendo del nivel de protección contra rayos que se requiere. Así que es un capítulo donde ustedes van a poder encontrar, digamos, diferentes referencias para que puedan diseñar estos sistemas de puesta a tierra de forma segura. Así que agradezco su atención. Sé que le pueden quedar muchas dudas y recuerden que las pueden hacer a la página de la superintendencia y ahí con gusto la atenderemos. Y así que me despido por el momento, agradezco su atención y le doy el paso a nuestra colega María Isabel. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Bueno, las dos presentaciones realizadas hoy. También agradecemos a Julio nuevamente. Y a continuación procederemos a responder las consultas que han realizado a través del chat de consultas habilitado para tal efecto. Ya. El primer grupo de consultas va dirigido a respuestas para Julio, por favor. Así que Julio, atento acá, porque aquí va la primera. En las tablas de la norma se indica cierta capacidad de corriente para los cables, pero según los fabricantes y para las mismas condiciones se indica una capacidad mayor. Entonces la consulta es, ¿cuál es la capacidad de corriente que se debe considerar para el diseño? ¿Lo indicado en la norma o lo indicado por los proveedores? Julio, por favor. Siempre se debe utilizar lo que está indicado por la norma. Ese es el principio, porque, como les comenté, los fabricantes te pueden decir que el conductor tiene ciertas características del conductor y te está diciendo tiene esta capacidad, pero el fabricante no te está diciendo si ese conductor en qué tipo de montaje tú lo vas a utilizar. Entonces, primero la norma tiene dos consideraciones. Tiene la consideración del tipo de montaje y también los valores de seguridad que tú siempre tienes que dejar en un conductor. Entonces, la norma considera todos esos aspectos, por lo tanto, siempre lo que vale es la norma, ¿ya? El fabricante te va a decir una tabla, que es una tablita que antes entregaban, pero esa no sirve, porque lo que realmente se utiliza ahora es la norma. Tú tienes que ver qué tipo de montaje va a utilizar ese ducto, esos conductores, si es sobrepuesto, si es embutido o preembutido, porque de acuerdo a esas condiciones es que el conductor se ve afectado a los cambios de temperatura, por lo tanto esas consideraciones están determinadas en la norma. Siempre se debe seguir lo que dice la norma. Ya, perfecto. Muchas gracias, Julio. La segunda consulta. ¿Cómo diferenciar los códigos para ductos subterráneos cuando se instalan jardines, circulación peatonal, cruce de calles, etcétera? Ya, que debe existir esa pregunta porque la norma antigua separaba los requisitos de ductos, por ejemplo, si iban en jardines o si iban en lugares donde transitaban vehículos. Ahora la norma es un puro código y ese código sirve para cualquier tipo de montaje. O sea, para cualquier tipo de instalación, ya sea en jardines o en lugares donde pasen vehículos, el ducto está preparado para soportar todas esas condiciones. Ya no, recuerdo que la categoría anterior estaban basados en condiciones que no eran utilizados para ductos principalmente eléctricos, ¿ya? Ahora la norma establece que esta es la condición que se debe utilizar. Eso no quita, por ejemplo, y también una pregunta por ahí, que no quita que se utilicen conductores que sean fabricados de fabricación americana, porque la norma IEC lo que establece son las condiciones que tiene que soportar ese ducto, condiciones mecánicas, son todas las condiciones, por lo tanto da lo mismo como tú lo fabriques, siempre y cuando seas capaz de ser no propagador de la llama y seas capaz de soportar todas las condiciones mecánicas, tú puedes pasar esta certificación. Por lo tanto, eso es lo que establece la norma. Ya, perfecto. Gracias, Julio. La tercera consulta. ¿El conduit 16 milímetros se va a poder seguir utilizando en canalizaciones embutidas, casas de tabiquería, madera, zona sur, o hay limitantes? Las únicas limitantes que son las que están en la tabla, ¿ya? Hoy día
la tabla tiene, lo que se elimina es el ducto de 12 milímetros, que éramos el único país en el mundo que fabricaba ductos eléctricos de 12 milímetros. El de 16 queda, pero queda condicionado según el tipo de conductor que utilicen. Acuérdense que uno ve la utilización del conductor y los conductores dependen de la chaqueta de aislamiento que tenga, qué tan gruesos son. Entonces yo tengo que irme a las tablas que les mostré, buscar el tipo de conductor y ahí ver hasta cuántos conductores puedo usar con el ducto de 16. No son muchos, no sé si soporta 3 o 2 máximo, hay que mirar la tabla. Perfecto. Muchas gracias, Julio, por responder las consultas que estaban dirigidas relacionadas con las presentaciones de hoy. A continuación, invito a Felipe Cuevas, por favor, para responder las consultas que fueron dirigidas hacia él o en atención a sus pliegos expuestos. La primera consulta, Felipe. ¿Qué valor debe tener un sistema de puesta a tierra domiciliario? Tu micrófono, Felipe, por favor. Ya. Agradezco la pregunta, como dice nuestro ministro. Bueno, esto está especificado en el 6.2, donde dice que el sistema de puesta a tierra no debe exceder de 80 ohms. Digamos, ese límite. Pero también da dos indicaciones. Dijimos el 6.2.1 y el 6.2 da algunas limitaciones. Entonces, cualquier sistema de puesta a tierra domiciliario no debe estar comprendido entre un máximo de 80 ohms sin ninguna medida adicional, perdón, de 20 ohms, o un máximo de 80, tomando algunas consideraciones de seguridad. Perfecto, muchas gracias, Felipe. La segunda consulta. De acuerdo al punto 6.4.3 RIC 05, dice que se debe unir el neutro y protección en el electrodo. ¿También es necesario realizar esta unión en el tablero? Ya. Mira, buena pregunta. Recordemos cuando vimos el esquema de protección GNS, normalmente cuando el tablero, si se fijan, o por ejemplo un tablero pequeño trae unas barras para tierra que es aislada y que permite que todo el tablero quede conectado a tierra, y en el caso del neutro viene separado, viene con un aislante, por lo tanto no se puede dejar conectado. Recordemos que el esquema lo que indica es que esta unión preferentemente debe realizarse lo más próximo posible al punto de la fuente, en este caso al empalme. Es decir, no es aconsejable, o mejor dicho, no deberían hacer uniones en otros puntos porque podrían afectar la corriente cuando se produzca alguna falla. Así que deben respetar, digamos, las disposiciones que están hoy día en el reglamento. Gracias, Felipe. Tercera consulta. ¿Se pueden utilizar sistemas de puesta a tierra de barras químicas o cualquier otro sistema que no sea malla reticulada? Ya. Mira, todos los sistemas que están permitidos están indicados en el pliego 6. ¿Ya? Y además se acompaña un anexo en donde salen distintos diseños de puesta a tierra, desde la tradicional barra hasta incluso está permitido un elemento que sea no reticulado. Así que, digamos, si está permitido en la norma, lo pueden utilizar. Pero, insisto, las condiciones de diseño y la responsabilidad del mismo van a recaer en este caso en el usuario. Y respecto al tema químico, tengo entendido que estas todavía no están autorizadas, pero tenemos los estudios finales y además que la mayoría de ellos requieren como insumos, son como la impresora. Cada cierto tiempo tengo que estar incorporándole elementos químicos y eso no necesariamente lo va a hacer el propietario. Así que, pero pueden consultar la norma y bueno, ahí si Julio, no sé si puede complementar sobre todo lo que es tema químico. Sí, mira, complementar más que para aclarar cierto tema, es decir, que el tema de las barras químicas está permitido, más que la norma lo establece. ¿Qué es lo que establece la norma? Primero establece, si estamos hablando de sistemas de puesta a tierra de baja tensión, ¿qué es lo que yo debo preocuparme? Del voltaje de seguridad.
Es decir, que si en el caso de una falla yo voy a tocar una superficie, el voltaje de seguridad no sobrepase ese valor para yo no sufrir un accidente. Entonces, el sistema de puesta a tierra yo lo tengo que diseñar si es para baja tensión con esas condiciones. Si es para alta tensión, tengo que preocuparme de los voltajes de paso y contacto y ahí está definido cómo se hace. Lo que a lo mejor se refiere Felipe es, en su momento existía, no sé si muchos tuvieron que haber conocido, un electrodo activo que se llamaba. ¿Ya? Ese electrodo activo, no es que antiguamente se hizo una consulta a la SEC y se preguntó si se podía utilizar, y la respuesta de la SEC dijo que sí, y en ese momento la gente lo estaba utilizando como que fuera algo mágico. Yo instalo este sistema en el norte, en el sur de Chile, y me da el valor de tierra, y listo. Pero la regulación deja bien claro que lo importante no es el valor de tierra, lo importante son los voltajes de seguridad. Las regulaciones se basan en definir un valor de tierra, pero el valor de tierra relevante es el voltaje de seguridad. Entonces esos sistemas, aunque me dijera que tuviera un ohm, ¿cómo lo hacían? Pescaban ese sistema y aterrizaban toda la estructura. Entonces era imposible de medir. Lo que dijo la SEC fue, usted puede ocupar cualquier sistema de puesta a tierra, pero tiene que demostrarme mediante los cálculos que ese sistema cumple con los voltajes de seguridad. Entonces ese sistema yo lo podría usar adicional a un sistema de puesta a tierra, sí, pero solo como un sistema de puesta a tierra, el electrodo activo no se puede utilizar porque hasta la fecha no ha sido capaz de demostrar cómo se cumplen los voltajes de seguridad, porque el sistema de puesta a tierra se debe ensayar en forma aislada, no conectado con la estructura. ¿Ya? Entonces el electrodo activo no funciona si no está conectado a la estructura. Entonces no se pueden validar esos valores. Pero sí, las barras químicas son sistemas que se utilizan y están utilizados por la norma, y hay una norma, en el mismo pliego establece normas que deben cumplir esos sistemas. A ver, para aclarar eso. María Isabel. Muchas gracias, Julio y Felipe, por la respuesta complementaria a esta consulta. Y finalmente, la última pregunta para Felipe es la siguiente. ¿Las cadenas de un edificio en construcción se pueden utilizar como tierra? ¿Se conectan entre sí? ¿Es necesario al final conectar una barra Cooper adicional o es obligación aterrizar el sistema en una malla de servicio? Mira, de por sí, recordemos que las cadenas y las uniones que tienen las cadenas obedecen a otra función, que tiene que ver con la estabilidad del edificio estructural, pero no necesariamente tiene un buen comportamiento eléctrico. Por lo tanto, como indiqué en el pliego, se debe referenciar a la norma y utilizar las medidas de conexión que son recomendadas ahí. Ya, perfecto. Muchas gracias, Felipe, por tu respuesta. A continuación, bueno, como superintendencia les agradecemos la asistencia a las charlas de hoy. También quiero indicar que las consultas que no fueron atendidas hoy las pueden realizar a través de los canales oficiales, en este caso de la superintendencia, en el link de consultas pueden ingresarla y serán atendidas por el departamento o área correspondiente. Nuevamente agradecemos su asistencia y los dejamos cordialmente invitados para la próxima charla, que será el martes 1 de junio. Les recuerdo también responder la encuesta que está en el mismo link, y también les va a llegar el correo con el link de encuesta para que la atiendan, por favor.